Veo a mucha gente conocida, gente que dentro de poco tiene un examen conmigo, pero hoy no vamos a ver nada de R, ¿eh? Lo siento. Siento que sea así. Y bueno, voy a intentar ser lo más divulgativo posible y explicar dos de las grandes áreas de la informática que tienen mucha importancia en el mundo de la salud, ¿vale? Pero y enseñaré casos de uso de cosas que nosotros tenemos aquí en Murcia aplicadas a investigación biomédica, ¿vale? Como la idea era de la teoría a la práctica, pues va a haber un poquito de teoría que espero que sea muy, muy light, ¿vale? Y luego enseñaré algunos casos de uso por encima. Entonces, bueno, este va a ser un poco de lo que voy a hablar y los objetivos básicos van a ser, pues bueno, que conozcáis exactamente en qué consiste eso. No, pensé en hablar un poco de la evolución y todo eso, pero es que como ya he ido a tantas charlas donde hablan de eso, para no repetirme voy a ir directamente al grano. Vamos a comentar experiencias que hay en otras comunidades autónomas y cosas que hemos hecho aquí. Y ya no os voy a engañar, voy a aprovechar para darnos un poquito de publicidad. Y luego, ¿vale? Pues bueno, hablaremos de retos, limitaciones, ¿vale? Y temas que son importantes abordar si realmente queremos ser competitivos, no solo aquí, sino también a nivel internacional. Entonces, bueno, estas imágenes, digamos, sería como el ciclo de la investigación. ¿Vale? El ciclo de la investigación que empieza por diseñar nuestro experimento, diseñar nuestro estudio, diseñar nuestro ensayo clínico. Una vez que lo hemos diseñado, empezamos a recoger datos, a capturar esos datos, ¿vale? Y ya en esa parte podría estar la parte de Big Data. Luego analizarlos, ¿vale? Pero digamos que a día de hoy eso es más difuso, porque también la inteligencia artificial nos puede ayudar en esa captura, ¿vale? Y os iré explicando ejemplos de por qué. Y luego, bueno, también muy importante, sobre todo porque estamos trabajando con datos de salud, cuando hemos terminado nuestro experimento, archivar, borrar lo que nos haga falta, ¿vale? Para cumplir con la legislación europea que tenemos, divulgar lo que hemos aprendido de eso. Y luego una cosa muy importante, que es poder publicar y que nuestros datos se reutilicen. Que no se quede en el proyecto que yo pedí, que duró 3, 4 años, ¿vale? Se quede en un artículo que publiqué y digamos que eso pueda alimentar, que otro investigador que tenga otra hipótesis también la pueda validar utilizando esos datos. ¿Vale? Bueno, esta sería la definición de Big Data, que básicamente son grandes volúmenes de datos almacenados que están relacionados entre sí. ¿Vale? Y bueno, mucha gente, por ejemplo, médicos que vienen a nuestro servicio a consultarnos, consideran que tienen muchísimos datos. ¿Vale? O sea, hoy en día, para que una base de datos se considere que necesita técnicas de Big Data, hablamos de muchos miles de millones de filas. ¿Vale? No es tan fácil tenerlo. Pero pensad, por ejemplo, sobre todo los que hacéis actividad clínica o los que en un futuro seáis clínicos, por ejemplo, en todos los biomarcadores que se recogen de todos los pacientes. Claro, si no es que veamos el episodio del paciente, sino que, por ejemplo, vamos viendo únicamente los hemogramas de bioquímicas que se hacen durante toda su vida y los juntamos todos, ahí van a haber millones, muchos millones. Una de las cosas que tenemos que, sobre todo, y me gusta mucho hacer hincapié, en la gente que se dedica a la clínica, es diferenciar entre 3 tipos de datos. Datos estructurados, datos no estructurados y datos semiestructurados. Por ejemplo, ¿vale? Un ejemplo de dato estructurado, esto es una captura de pantalla de software nuestro, pues es una variable y su valor. Y no hay ninguna duda de que ese valor significa pues que
el porcentaje de neutrófilos, el porcentaje de plaquetas, ¿vale? Un semiestructurado sería, por ejemplo, en este caso tenemos mezcla, tenemos un diagnóstico del paciente, ¿vale? Y un texto por si tiene otros factores. Realmente es un dato semiestructurado, ¿por qué? Porque cuando yo vaya a analizar ese dato, aunque esté en texto libre, pero lo que yo espero ahí es encontrar ¿qué? Espero encontrar enfermedades, ¿vale? Entonces digamos que eso me ayuda un poquito. Y luego, bueno, ya está el dato a lo humano, como digo yo. O sea, texto escrito pues, como si fuera un Word. ¿Vale? Entonces, el objetivo o la finalidad del Big Data es que tengamos una serie de datos, ¿vale? Bases de datos diferentes relacionadas entre sí, que podamos estructurar o como mínimo semiestructurar, ¿vale? Y relacionar entre sí, ¿vale? Es decir, Big Data, muchos datos, los ordeno, los etiqueto, podríamos decir, y los relaciono entre sí. En el caso de la biomedicina, ¿vale? Un caso de un escenario que tiene muchísimas fuentes de datos distintas y muy heterogéneas, ¿vale? Podemos tener datos del hospital, de los sistemas de historia clínica y electrónica del hospital, de atención primaria, que por ejemplo aquí en Murcia el software es diferente y en otras comunidades también, datos de pruebas de laboratorio, que eso es otro software, pruebas de imagen, farmacia, tratamientos, información epidemiológica, factores sociales y medioambientales, que se ha visto ya en muchísimos estudios que tienen un impacto brutal. Vale, y otra de las cosas que ha hecho también que estas tecnologías de Big Data sean muy importantes en este ámbito son la nueva información que podemos incorporar a estos pacientes, que es genética y en general molecular. Es decir, hoy en día nosotros podríamos secuenciar el genoma de un paciente y ahí, solo con un paciente, con una sola prueba, ahí vamos a generar millones de datos. ¿Vale? Por lo tanto, toda esta genética y estudios moleculares que ayudan a la medicina de precisión generan datos que son muy, muy, muy grandes. ¿Vale? Y bueno, hoy en día todavía tienen un coste, pero el coste está bajando de forma brutal. Por ejemplo, yo en el año 2020 estuve en un hospital que era el hospital de referencia para el tratamiento de cáncer en Baden-Württemberg, una región de Alemania, y allí paciente diagnosticado con cáncer se le hacía la secuenciación de la parte del genoma que genera proteína, y también se hacía la parte de transcriptómica, que es decir, cómo el RNA mensajero se expresa, y se hacía de todos. O sea, imaginad lo que están generando ahí. Otro tema importante y que cada vez coge más auge es que hay datos que podemos recuperar de salud, porque hoy en día casi todos tenemos o un teléfono o un smartwatch de estos que están recogiendo pues datos que pueden ser interesantes, ¿vale? Que también podrían ser interesantes de capturar, ¿vale? O sea que no es solo lo que hay en el hospital o en el centro de salud, sino que hay un ecosistema de datos más grande. Una de las cosas antes de seguir, que también son dos conceptos que quiero que tengamos claro, es que cuando estamos hablando de datos de salud, ¿vale? Lo que regula la legislación actual, que es lo que se llama el uso primario, ¿vale? Son los datos que están guardados ahí, que su principal objetivo es la atención al paciente. O sea, el paciente tiene un episodio, pues, de lo que sea, de la enfermedad que sea, y los sistemas de información, casi todos los que tenemos hoy en día en nuestros hospitales, están enfocados a eso, a que tengamos la información necesaria y suficiente para ayudar a ese paciente en ese momento. Pero, y esto ya
tiene, ¿vale? Ya a principios de los 2000 ya se empezaba a hablar de un uso secundario, que con el auge sobre todo de la historia clínica electrónica, porque no hace tanto la historia clínica era en papel, ¿vale? De hacer un uso secundario. ¿Un uso secundario para qué? Para poder agregar qué está pasando y poder calcular otros indicadores que pueden ser de interés. Por ejemplo, este tipo de uso secundario es muy útil en investigación clínica. O sea, la mayoría son muy jóvenes y no habréis tenido la oportunidad de estar en un ensayo clínico. Pero imaginad que esos cuadernos de recogida de datos hubiera partes que se rellenan automáticamente. No tengo yo que estar volviendo a meter el dato. ¿Vale? Para la gestión de recursos, oye, para planificar. ¿Cómo planifico mis quirófanos en base a lo que ha pasado? ¿Cómo puedo predecir si determinado día voy a tener más presión asistencial o no? ¿Vale? Intentar explotar eso. O cómo evolucionan los servicios. Oye, he implantado la guía clínica asistencial X y cómo puedo medir qué efecto ha tenido de forma fácil. ¿Vale? Pues serían posibles usos del uso secundario. ¿Vale? Ya hay muchas comunidades que tienen este repositorio de Big Data para poder hacer uso secundario de los datos de salud que se generan en sus comunidades. ¿Vale? Hay hospitales propios que también tienen, ¿vale? Pero me he centrado un poquito en las iniciativas que son de comunidad autónoma. ¿Vale? Andalucía, que fue, si no me equivoco, el primero en tenerlo, ¿vale? Que lo llaman base poblacional en salud. Y básicamente lo que almacenan de forma automática hay un estándar, digamos, del Ministerio de Salud que se llama el conjunto mínimo básico de datos del paciente, ¿vale? Que es como un estándar, que dicen cada vez que es hospitalizado, dicen el diagnóstico al alta, diagnóstico y los procedimientos que se han hecho. Pues esa es una de las bases de datos que incorpora. Otra, todos los biomarcadores. ¿Vale? Otra, todo el tema de farmacia, receta electrónica y farmacia hospitalaria. Y la otra también que incorporan es toda la secuenciación que hacen del genoma de los pacientes. ¿Por qué la base de datos de Andalucía es así? O sea, se puebla así, porque utilizan los datos que ya están estructurados. Todas esas fuentes de datos están estructuradas. Todavía no incorporan otro tipo de datos, aunque bueno, ahora ya sí. Pero digamos que lo que se puede explotar mejor es eso. Luego los compañeros de Aragón tienen Vigan, ¿vale? Que es una base de datos también que recoge toda la información. Y aquí ya sí que se hace mucho procesamiento del lenguaje natural, ¿vale? Porque, bueno, los que conozcáis la historia clínica, la mayoría de campos es que el médico va escribiendo. Sé que también hay alguna experiencia de locución de voz, ¿vale? Pero al final es texto, no es dato estructurado. El País Vasco también, bueno, toda su estrategia de innovación tienen un pilar en esto, ¿vale? Y sé que están trabajando en tenerlo. Y nosotros también el año pasado sacamos, el IMIBA que yo represento, sino el Servicio Murciano de Salud, que serían los responsables de los datos, para tener lo que se llama un data lake, ¿vale? Que es un tipo de big data con todos los datos de atención hospitalaria de Murcia, ¿vale? Que creo, o por lo que me han dicho, este año se va a quedar, bueno, igual lo que queda de año no, pero yo creo que para el año que viene ya estará operativo y va a ser un salto de calidad. Y bueno, ahora pues, ya que venía yo, pues voy a contar un poquito qué hacemos nosotros en este campo, ¿vale? Pues lo que os decía, para darnos un poquito de publicidad, ¿vale? Y entonces, lo que nosotros intentamos hacer, o la filosofía que nosotros tenemos de trabajo aquí, es integrar todo lo que tiene que ver con investigación biomédica, sin perder de vista la gestión, ¿vale? Entonces, ¿por qué no perdemos de vista la gestión?
porque creemos también que es importante saber el coste, los recursos que se dedican, los recursos que faltan, ¿vale? Entonces integramos, digamos, estos 5 sistemas. El primer sistema es un software de CRD, ¿vale? Es un equivalente que ahora tiene muchas comunidades a RedCap, pero que hemos desarrollado nosotros desde aquí. Y que está, digamos que, o sea, RedCap funciona muy bien y es un software que está muy bien, pero digamos que está más preparado para lo que os comentaba antes, para que mis datos puedan ser compartidos y reutilizados por otros, ¿vale? Para que estén en un estándar que se pueda compartir más fácil. Otra de las cosas que tiene nuestro CRD es que ya integra los datos de análisis genéticos. Por ejemplo, está muy optimizado para enfermedades raras, de tal forma que nosotros podemos tener un cuaderno de recogida de datos de cualquier ensayo clínico con todas las variantes de la secuenciación del paciente, ¿vale? Y todo eso ya está ligado e integrado. Y puedo ir de un sitio a otro de forma súper cómoda. Aparte de identificar cuál es el diagnóstico molecular. Otra de las cosas que también tenemos integrada es la recogida de muestras. O sea, al final tenemos que ver esto como bancos de datos, ¿vale? Y al final un banco de muestras también es otro banco. De tal forma que, de nuevo, digamos que el pilar es nuestro cuaderno de recogida de datos, pero sobre ese cuaderno de recogida de datos, ¿vale?, yo puedo registrar qué muestras he recogido, cuándo las recogí, cómo se han guardado, cómo se han almacenado, cuánto tiempo han estado almacenadas, todo integrado, ¿vale? Y podemos preguntar todo eso. No llega a ser un Big Data porque no tenemos un volumen enorme, pero a ver, siendo una región mediana, digamos, en población, y digamos que tampoco nos hemos divulgado mucho, antes del verano ya teníamos más de 25.000 pacientes reclutados en nuestro CRD. Y el salto que hemos querido dar este año, que estamos pilotando con un estudio de sueño, es lo que se llama un EPRO, ¿vale? Un EPRO es como un cuaderno de recogida de datos, pero que en vez de rellenarlo el clínico, lo rellena el paciente con su móvil, ¿vale? Una forma de que el paciente nos pueda reportar información de cómo se encuentra, qué dieta está siguiendo, ¿vale? Y estamos a puntito, sobre todo que he visto a mucha gente de biología. La semana que viene habrá ya carteles para reclutar, donde se va a hacer un estudio de sueño, ¿vale? Y el estudio de sueño se guarda en nuestro CRD, pero mientras que se está haciendo ese estudio de sueño, la gente que participe, que en este caso no son pacientes, es población general, recogerán lo que almacenan en una aplicación móvil, ¿vale? Cuando comen, cuando desayunan, que han desayunado, ¿vale? Y digamos que esto es nuestro CRD para guardar la anonimización del paciente. Cuando me reclutan genera un código QR y vosotros con vuestro móvil y ya tenéis la aplicación para empezar a meter los datos, ¿vale? De tal forma que ya estamos intentando integrar lo que os decía, otros dispositivos. Y bueno, vamos a la parte que me imagino que muchos habéis venido sobre todo a eso, ¿vale? Que es la inteligencia artificial, que es lo que lo está petando ahora. Entonces, bueno, la inteligencia artificial, ahí está, hay una definición, ¿vale?, que fue la que encontré que más me gusta, que es una rama de la informática que es capaz de realizar tareas que se basan en aprender, razonar y tomar decisiones sobre un conjunto de datos, ¿vale? Y tiene 2 características. Y veremos que las características que tienen muchas implicaciones. Una, la mayoría de estas técnicas requieren muchos datos. Y la otra es que requieren también muchas capacidades de computación. O sea, por ejemplo, si yo quisiera aquí en el IMIP o en la universidad entrenar un modelo pequeñito, ¿vale?, pero utilizando el mismo tipo de entrenamiento que han utilizado para el ChatGPT, no tendría ni el volumen de datos
y por supuesto no tenían las capacidades de computación. ¿Vale? Pensad que tardaron meses en entrenar eso con equipos que son muy grandes. ¿Vale? Y bueno, muchas veces el concepto de inteligencia artificial, machine learning, ¿vale? Hay muchos conceptos y digamos que esto es simplemente para aclarar. ¿Vale? La inteligencia artificial es todo. Es todo lo que en el área de la informática puede ayudar a lo que hemos dicho, a razonar, tomar decisiones. O sea, pensad que a finales de los 90 ya habían lo que se llamaba en aquella época sistemas expertos. Por ejemplo, había uno en Estados Unidos para decidir entre la gente que llegaba con grandes heridas, ¿vale? Que habían tenido un accidente grande, para decidir si merecía la pena tratarlo, digamos, o la herida era, o sea, estaba tan mal que no merecía la pena. ¿Vale? Eso ya existía en los 90. ¿Vale? ¿Qué es en concreto el Machine Learning? El Machine Learning es un tipo de inteligencia artificial que lo que hace es, se basa en unos datos de entrada, utiliza un algoritmo, un programa, que intenta o clasificar o predecir o hacer una regresión en base a unos datos. ¿Vale? Y es simplemente eso. O sea, se parece muchísimo a la estadística. O sea, yo en la estadística tengo un montón de variables y quiero predecir pues, una o varias variables. Lo que pasa es que tiene un enfoque un poquito diferente. Y bueno, hay un montón de algoritmos. Muchos algoritmos que son, o sea, por ejemplo, las redes neuronales, que es con lo que se entrena hoy en día, por ejemplo, el ChatGPT se ha entrenado con redes neuronales. Las redes neuronales se empezaron a hablar de ellas antes de que existieran los ordenadores, ¿vale? O sea, creo que en el 40 y pico ya se había definido lo que era una red neuronal. ¿Vale? El deep learning no es nada separado, también es un tipo de machine learning. ¿Vale? ¿Qué es el deep learning? El deep learning, digamos que la estadística tú le pasas, lógicamente, un set de variables que tienen que ser estructuradas, ¿vale? Y te devuelve una clasificación o una regresión de los datos de salida. O me clasifica a los pacientes, me los estratifica, o me evalúa, me predice cuál va a ser un biomarcador numérico, ¿vale? Eso es lo que hace. Se parece muchísimo a la estadística. ¿Qué es lo que nos aporta el deep learning? El deep learning lo que nos da su revolución es que las entradas no tienen por qué ser datos estructurados. O sea, las entradas pueden ser imágenes, pueden ser vídeos, puede ser texto sin estructurar, ¿vale? Y funciona muy bien. Y ya cuando hablamos de deep learning ya sí que son únicamente, aunque hay diferentes tipos de programas para hacer redes neuronales, pero ya estamos con redes neuronales. Y por último, que es, digamos, sobre todo con la salida del año pasado del ChatGPT, aunque ya entre el 2010 y el 2020, por ejemplo, no sé si conocéis DeepL, ¿vale? Que es un traductor, pues un traductor de texto abierto, digamos que se podría considerar una IA generativa entrenada con redes neuronales. ¿Vale? ¿Qué es lo que aporta la IA generativa? Diferente a los demás. ¿Vale? Hemos dicho Machine Learning, variable simple, salida, clasificación o regresión. Deep Learning, variables complejas, texto, imágenes, ¿vale? Pero la salida es clasificación o regresión. Sin embargo, la IA generativa a una entrada compleja nos puede devolver una salida compleja. Nos puede crear una imagen, nos puede crear un texto, ¿vale? Y es cómo se clasifican. Ya os digo que sigue siendo un tipo de machine learning. Otra de las formas de clasificar la inteligencia artificial es cómo aprenden, ¿vale? Y esos son los tres tipos de aprendizaje que hay. Los clásicos, que ahora explicaré un poquito por encima, que es el aprendizaje no supervisado. Eso quiere decir que digamos que el que desarrolla el modelo
lo pone y él encuentra cosas. No tiene que decirle nada. El supervisado quiere decir que yo tengo un conjunto de datos que yo ya tengo clasificados, tengo etiquetados. ¿Vale? Entonces, para entrenar mi modelo de inteligencia artificial, lo que hago es utilizo un conjunto de esos datos para entrenar el modelo y el otro conjunto de datos lo utilizo para validar que el modelo funciona bien. Y ahora hay un tercer tipo, ¿vale? Con todo esto de la inteligencia artificial generativa, ¿vale? Que es el autosupervisado. A ver, cuidado con esto porque, yo, preparando esta charla, he leído en internet que los modelos de inteligencia artificial generativa son no supervisados. Y eso no es así. Cuando nosotros utilizamos redes neuronales, eso es supervisado. ¿Por qué se dice que la IA generativa es no supervisada? Porque tiene una forma de aprender que el nombre correcto, el concepto correcto sería autosupervisado. Y ahora voy a intentar, siendo muy light, ¿vale?, explicar cómo funciona eso. Bueno, esto sería un ejemplo de no supervisado, que básicamente lo que hace es, a partir de las variables de entrada, pues digamos que me hace clústeres de aquellos conjuntos que más se parecen. ¿Vale? Un modelo de los más sencillitos que hay. También puede encontrar relaciones. No tiene por qué solo hacer clúster, sino que también puede hacer relaciones entre mis objetos. ¿Vale? Por ejemplo, se podría utilizar para generar pues una red social de cómo los investigadores del IMIP colaboran entre sí o cómo podrían colaborar. El supervisado, ¿vale?, que ya como he dicho permite hacer regresión y clasificación, pues se basa en eso, en que yo tengo que tener los contenidos etiquetados, ¿eh? No funciona si no tengo los contenidos sin etiquetar. Y utilizo una parte de entrenamiento que suele ser, dependiendo del conjunto de datos, suele ser el 75 para entrenar y el 25 para, una vez que tengo mi modelo entrenado, como yo ese 25 sé qué es lo que le ha pasado, ¿vale?, pues yo puedo validar con ese 25% cómo es de bueno mi modelo. Vale, básicamente es esto. Un conjunto de datos de entrada, un modelo que es un programa, un algoritmo de inteligencia artificial que nos va a devolver una salida. ¿Qué es lo que normalmente se hace? No pruebas uno, sino que pruebas varios, hasta que encuentras el que mejor solución te da. Para encontrar el que mejor solución te da, hay más indicadores aparte de estos tres, pero estos tres son los más clásicos. Uno es la precisión, ¿vale?, que es qué proporción de casos me predice bien, mi modelo está funcionando bien. Vale, y otra cosa muy importante, y en medicina lo es todavía más, que es la especificidad y la sensibilidad. Es decir, la proporción de falsos positivos, es decir, yo lo clasifico como enfermo y no lo es. O lo peor, lo clasifico como no enfermo y sé que está enfermo. ¿Vale? ¿Qué sería la sensibilidad? Entonces necesitamos encontrar modelos, digamos, que tengan un equilibrio entre esos parámetros. Aunque hay otros, ¿vale? Pero esos, digamos, que serían los principales. Y bueno, ahora voy a intentar explicar cómo funciona una red neuronal de forma muy sencilla, porque voy a utilizar solo una red neuronal con una neurona. ¿Vale? Este sería el modelo de red neuronal más sencillo. Yo tengo un conjunto de datos, ¿vale?, que represento en un eje de coordenadas, y lo que hace una red neuronal de una sola neurona es que aleatoriamente dibuja sería una función matemática. En este caso vamos a suponer que es una función lineal, por simplicidad, ¿vale?, que me divide mis grupos. Evalúa cómo de buena es, y si no cumple los parámetros que ella espera de bondad, ¿vale?, pues prueba otra línea. Y otra, y otra, y otra, hasta que al final encuentra una que
o no tiene error o tiene el mínimo error tolerable posible. ¿Vale? Fijaros que es bastante intuitivo. ¿Vale? Y básicamente funciona así. Que esto recibe el nombre de perceptrón. ¿Vale? Claro, pero nosotros, bueno, una de las cosas que no he dicho es que, claro, los datos tienen que ser, ojo, las redes neuronales solo funcionan con datos numéricos. ¿Vale? Los datos tienen que ser números. No funciona con datos categóricos. No funciona, por ejemplo, el típico ejemplo que pongo yo. Fumador, no fumador, exfumador. Esto solo funciona con números. Y ahora veremos por qué si solo funciona con números, porque va también con imágenes y con texto, que no son números, pero bueno. ¿Vale? Y eso sería un ejemplo. Pero claro, imaginad que, claro, he puesto un conjunto de datos muy tramposo, porque se separaba muy fácil. ¿Qué pasa cuando tengo algo así? Ya no puedo separarlo con un perceptrón. ¿Vale? Como mínimo voy a necesitar dos que han ido aprendiendo hasta que se paran bien. A ver, es difícil. Intenté buscar imágenes y ver algo, porque realmente eso más que una recta es un plano, ¿vale? Que separa a mis datos. Claro, no me vale solo con dos perceptrones, con dos neuronas, porque si utilizo solo dos, ¿vale? O sea, ¿cómo va a clasificar? ¿Qué me va a decir? Que lo que está en este plano para acá es esta clase. Eso no me sirve, porque también lo es esta, ¿vale? E igual pasa con la categoría de estrellas rojas. Entonces, fijaros que simplemente para este problema, que es relativamente sencillo, ya necesitamos, realmente serían 5 neuronas, porque la de la salida es otra. O sea, fijaros que para un problema relativamente sencillo, ya necesitamos 5. Y pensad cómo funciona cada una de ellas. Lo digo porque os imaginéis, claro, que eso computacionalmente, a ver, esta es muy sencillica, ¿vale? Pero, bueno, que tiene su miga. Y ahí es donde entra el Deep Learning, ¿vale? El Deep Learning, a principios de la década del 2010, ¿vale? Los investigadores se dieron cuenta que si empezábamos a añadir neuronas y neuronas y neuronas que están en estas capas intermedias. Bueno, esto sería una red neuronal normal, no sería Deep Learning. Lo que pasa es que si dibujo una, no se ve, ¿vale? De todos los nodos que tendría. Todo esto que sería las capas ocultas, digamos, de nuestra red, pues puede ser súper profunda. Y se dieron cuenta de que eso clasificaba muy bien. ¿Y qué clasificaba muy bien? Clasificaba muy bien, o sea, mejoraba lo que ya había para clasificar imagen y para clasificar texto. ¿Vale? Vosotros diréis, hostia, el texto, pues el texto no es un número y una imagen tampoco. Pero a ver, al final siempre podemos encontrar representaciones numéricas. Y aquí viene otra de las revoluciones. Bueno, en el caso de la imagen es más sencillo, ¿vale? Porque vectorizar una imagen ya empezó a ir bien. Simplemente digamos que cada imagen es un conjunto de píxeles que tienen un color, ¿vale? Y ese color al final es un número. Y es un número que tiene cierto significado. Aunque ahora hay técnicas de vectorización, de convertir en un número, en un vector de números más complejo, pero la revolución vino con el texto, ¿vale? Al principio, cuando se empezó a pensar en utilizar Machine Learning para temas de procesamiento del lenguaje, lo que hacían era, para vectorizar, pues cogían un texto y lo que hacían era contar las palabras repetidas. ¿Vale? Y eso, pues bueno, funcionaba regular. Luego, bueno, ya empezaron a utilizar técnicas de procesamiento del lenguaje natural un poquito más avanzadas y lo que hacían era, bueno, si la raíz de la palabra, por ejemplo, las formas verbales en España, pues si hay muchos verbos, pero realmente son formas verbales del mismo, pues ya el conteo lo hago sobre la forma verbal, sobre la raíz de la palabra, digamos. ¿Vale? Y bueno, funcionaba regular. Luego llegaron pues
con otras tecnologías, ¿vale? Que ya me permitía ver sinónimos de las palabras, relaciones entre las palabras, que me ayudaba a darle un poquito de semántica a eso. ¿Vale? Y ya, eso fue un salto. Pero el salto definitivo, ¿vale? Llega a finales de, no recuerdo el año, ¿vale? Cuando Google genera lo que ellos llaman transformadores, que es una forma de vectorizar texto que utiliza Machine Learning para vectorizar, que hace que esa vectorización, ese convertir el texto en una lista de números, tenga muchísimo significado, que se pierda muy poquita semántica. Y eso es lo que ha hecho, o sea, ChatGPT, que es un rival de Google, se ha entrenado utilizando los transformadores de Google, ¿vale? O sea, casi todo el mundo que está trabajando en procesamiento de lenguaje natural a día de hoy utiliza eso. Y bueno, vamos a los modelos de generativa, que ya he más o menos comentado. Ojo, estos ya necesitan muchísimos datos, pero muchísimos. O sea, muchos gigas, teras. O sea, es muy costoso y también muy costoso computacionalmente. ¿Vale? Y me voy a centrar un poquito, voy a intentar que se entienda, ¿vale? En cómo se entrena esto, ¿vale? Y por qué se llama autosupervisado. A ver, hay diferentes evoluciones de esto. Yo he puesto la más sencilla. Que, digamos que esta forma de entrenar, de trabajar con las redes neuronales, es la que ha hecho que los investigadores estos que ganaron el Nobel de Física. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? ¿Vale? Pues realmente los modelos de inteligencia artificial generativa lo que hacen es que se entrenan con dos redes neuronales, no solo una. Dos modelos de deep learning. Hay un modelo que es un generador, que es el que genera las imágenes, y otro modelo, que es el que se llama discriminador, que dice si esa imagen es verdad o esa imagen no lo es. Vale, entonces, ¿cómo funciona esto? Pues básicamente tenemos un conjunto de datos reales, ¿vale? Por ejemplo, yo he puesto imágenes de anatomía patológica, ¿vale? Y luego tenemos como un conjunto de datos aleatorios, de imágenes aleatorias, ¿vale? Yo le he llamado ruido, pero serían imágenes aleatorias. Entonces, ¿qué va haciendo el generador? Pues sobre ese ruido va construyendo. Claro, pensad que las primeras iteraciones de la red construyen imágenes que no tienen ni pie ni cabeza. Pero al discriminador le pasamos tanto las que genera el generador como las que son reales, ¿vale? Y al principio el discriminador, pues, acierta o falla, ¿vale? Al principio aceptará simplemente por probabilidad, pero cuando falla, las redes se retroalimenta a sí misma y también retroalimenta al generador, de tal forma que el generador, que en cada pasado nos va haciendo una imagen que cada vez se acerca. O sea, digamos que el generador aprende para intentar engañar al discriminador, y el discriminador aprende para intentar que no lo engañe, ¿vale? Y es como se han entrenado la inmensa mayoría de modelos de inteligencia generativa. Ojo con esto, porque eso no quiere decir que yo, una vez que entreno esto, tengo el ChatGPT, ¿vale? Una cosa es el modelo entrenado y otra cosa es todo el software, toda la capa de software que hay por encima, que es la que nos da la respuesta, ¿vale? Y ahí no hay tanta inteligencia artificial. Es más, supongo que muchos lo habréis probado, el ChatGPT siempre devuelve algo positivo. O sea, siempre, aunque tú le preguntes, oye, quiero utilizar esto, y tú sabes que esto es malo, pues te dice, estás asumiendo un reto porque... O sea, siempre te intenta... Y eso ya no está esto, ¿eh? Ahí hay software, pues, para intentar agradar. Y bueno, en el mundo de la medicina, pues bueno, nos puede ayudar. En la visión por computador, procesar el lenguaje natural,
para convertir los datos de nuestras historias no estructurados en estructurados. El plegamiento de proteínas, el otro premio Nobel, el AlphaFold de Google. Bueno, selección de variables, procesamiento de voz. Yo creo que los médicos, que no sé si Encarna estará de acuerdo conmigo, ahorrarían mucho si pudieran locutar lo que quieren tener en la historia. ¿Vale? Y bueno, estos son ejemplos ya de cosas que hemos hecho nosotros con IA en el IMIP. ¿Vale? Voy a ir muy rápido porque me estoy torrando muchísimo y me voy de tiempo. ¿Vale? Esto es una imagen de anatomía patológica de cuando van a hacer un trasplante de hígado, hacen una biopsia intraoperatoria, ¿vale? Para ver pues, el nivel, digamos, de esteatosis que tiene el hígado. Entonces nos pidieron, pues claro, ellos van viendo cortecitos de la biopsia, no ven la biopsia entera, porque el paciente está en el quirófano, esperando el trasplante. Entonces lo que nos pidieron es si podíamos medir la esteatosis automáticamente de todo el corte. Entonces utilizamos diferentes técnicas de procesamiento de imagen y de Machine Learning para poder medir eso. ¿Vale? Y bueno, pues funcionó bastante bien y fue la primera experiencia que tuvimos. La que hemos hecho ahora, ¿vale? Que va a ser la primera vez que Encarna lo ve, pero aquí hay datos suyos, ¿vale? Es ver si con datos de genomas de pacientes con enfermedades raras somos capaces de utilizar todas esas variantes para discriminar entre los fenotipos de los pacientes. ¿Vale? Aquí tenemos ya una corte que es grandecilla, ¿vale? Estamos hablando de casi 900 pacientes. Y bueno, hicimos primero un filtrado manual porque no queremos, o sea, pensad que esta base de datos, aquí hay más de 8 millones de variantes. O sea, cada secuenciación que hicimos de estos pacientes nos da unas 160.000 variables por paciente. Si tenemos 900 pacientes, ¿vale? No queríamos utilizar todas las variantes, porque claro, si yo le digo a Encarna, oye, estas 25.000 variantes te separan muy bien los pacientes que tienen una atrofia cardíaca de estos que tienen un trastorno neurológico. Me va a decir, pues muy bien. ¿Vale? Entonces, la idea no era solo inteligencia artificial para clasificar, sino inteligencia artificial para seleccionar qué mutaciones tienen los pacientes que me separan esos fenotipos. ¿Vale? Voy a ir, bueno, probamos muchas técnicas, medimos la precisión, la sensibilidad, etcétera. ¿Vale? Y este fue el mejor modelo que encontramos, diferenciando, ojo, grandes fenotipos. ¿Vale? Grandes fenotipos, en este caso eran trastornos plaquetarios congénitos contra cardiopatías hereditarias. ¿Vale? Y fijaros que conseguimos dos modelos que están siempre por encima del 0,8 en los tres indicadores. Bueno, esto es que podemos generar conocimiento nuevo, ¿vale? Porque salen genes que no están en los paneles diagnósticos hasta ahora y que haciendo cruces con HPO, que es una base de datos de fenotipos, son fenotipos que tienen sentido en esas enfermedades, ¿vale? Y bueno, ya... Bueno, retos en biomedicina. Bueno, ya hemos hablado de cosas que se pueden hacer. Nosotros estamos trabajando sobre todo aquí, ¿vale? Aunque ahora veremos que también hacemos más cosas. ¿Cuáles son las limitaciones que tenemos? Pues primero, estamos trabajando con datos de pacientes, son datos sensibles. Tenemos que llevar mucho cuidado con eso. Comité de ética, consentimiento informado, etcétera. Otra de las cosas de las limitaciones, es que es un mundo tremendamente heterogéneo. Los sesgos que no tengamos en nuestros estudios, pues en un brazo señores mayores y en otro señoras jóvenes, ¿vale? Intentar buscar minimizar los sesgos. Y bueno, luego haré una reflexión sobre eso autosuficiente. ¿En qué estamos trabajando nosotros? En que los datos del IMIP, que los investigadores que quieran, se puedan compartir. Pero se puedan compartir con una estructura que se llama federada. Es decir, yo quiero analizar datos de Murcia, Valencia, Barcelona y Madrid, pero lo que yo le doy a ese investigador es el dato ya analizado. No le doy el dato crudo.
y el análisis se hace en cada nodo. ¿Vale? Que es una cosa que tenemos con el proyecto Impact, ¿vale? Que aquí hay un vídeo que no me va a dar tiempo a poner. ¿Qué estamos haciendo nosotros? A ver, nosotros ya he dicho que no somos capaces de generar inteligencia artificial generativa, pero sí que la estamos usando. ¿Y la estamos usando para qué? Para que nos ayude a clasificar todo el texto libre que hay. ¿Dónde? En los cuadernos de recogida de datos, en las publicaciones, en los proyectos de investigación, ¿vale? Para que nos ayude a poder clasificar todo eso que se pueda compartir. Ya no solo los datos, sino si yo quiero buscar una experta en enfermedades raras, que yo no tenga que saber que esa experta se llama Encarna Guillén. ¿Vale? O si quiero buscar un experto en insuficiencia cardíaca, que no tenga que saber que se llama Domingo Pascual, sino que yo ponga insuficiencia cardíaca y me diga, este es tu hombre o esta es tu mujer, ¿vale? Con la que puedes colaborar. Y una cosa que tenemos bastante avanzada. Otra de las cosas en las que trabajamos, en poder enriquecer los datos. ¿Cómo? Con datos que hay abiertos en Internet, ¿vale? Que es lo de el linked data, ¿vale? Y esto, digamos, que sería lo que intentamos aportar a la parte de Big Data. Es que los datos, por un lado, se puedan enriquecer con todo un universo de datos que hay mayor, ¿vale? Y también que se puedan compartir. Y bueno, ya para terminar, unas reflexiones muy rápidas que es que, bueno, son dos tecnologías que ya se están consolidando en el sector, ¿vale? Que de momento, y esto ya es una opinión, más que una amenaza son una oportunidad, nos pueden ayudar. Y yo en el trabajo, por ejemplo, el ChatGPT lo suelo tener abierto, ¿vale? No reemplaza a otras técnicas como la estadística, o sea, la estadística funciona muy bien y no es algo que lo reemplace, ni que haga falta. O sea, una cosa es que esté de moda y otra cosa es que pueda reemplazar eso. Y muchas de las técnicas que hay se basan en estadística. Que bueno, que tener buenas técnicas y grandes computadores no garantizan los resultados, ¿vale? Que es lo típico que dicen los americanos de garbage in, garbage out. O sea, si los datos que tengo son basura, por mucha inteligencia artificial que le metamos. Y bueno, una de las reflexiones que sí es que si queremos ser competitivos, solo con mi corte de datos que tengo aquí en Murcia, lo tenemos muy difícil. Entonces, y esto va un poquito más para los clínicos, si queremos realmente avanzar, necesitamos que asociarnos con más gente y que sea fácil y que nuestros datos estén preparados para eso. Y ya, bueno, me pasa un poquito, pero muchas gracias.